Pues yo creo que si todos estamos, podemos empezar para respetar los tiempos. Me voy a permitir primero presentarlo, maestro, para todos. El maestro Eliezer Sánchez Rangel es docente en el Tecnológico Mario Molina en la Unidad Académica de La Huerta. Es arquitecto con 8 años de experiencia laboral en diseño y obra, 4 años como docente en el Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad Académica La Huerta, investigador de tiempo completo ante CONACYT desde el año 2021. Egresado de la licenciatura en Arquitectura en el Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad Académica La Huerta, con reconocimiento por desempeño académico. Especialidad en Arquitectura y Diseño Sustentable por el mismo Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad Académica de La Huerta. Especialidad en Historia del Arte y Arte Sacro por la Universidad Católica, UNIVA. Maestría en Arquitectura obtenida en la Universidad de Colima en la especialidad de Hábitat y Conservación del Patrimonio. Maestro, todo suyo, el espacio y bienvenido. Gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Y pues bueno, arrancando lo que es el ámbito de arquitectura, me tocó la oportunidad de iniciar y vamos a iniciar con una temática que es en el ámbito de la arquitectura patrimonial, que es más que nada lo que viene a ser la arquitectura histórica y la temática en sí. Este es el tema de mi artículo propuesto, se llama Peculios que caracterizan a la vida de estas edificaciones. Tienen problemas legales, problemas de herencia, etcétera, y terminan siendo ruinas. Y por último, aparte de muchas otras, pues también son las áreas protegidas como los centros históricos. En los centros históricos se manifiestan ciertos reglamentos que restringen mucho las intervenciones y las propuestas arquitectónicas. Entonces, al no poder ejecutar ciertas obras que son las que, por ejemplo, el cliente pudiera pedir, son inviables y las instituciones las prohíben y siguen estando estas viviendas sin vamos a decirlo así, que no se adaptan al tiempo, se quedan como estancadas en un periodo y lo único que va generando pues es ese detrimento de la imagen urbana. Bueno, el objetivo de la investigación, la metodología que se utilizó en este caso es una metodología histórico-descriptiva. Histórico, ¿por qué? Porque para poder entender esta arquitectura necesitaba yo saber por qué estaba ahí, de dónde viene, qué fue lo que lo originó. Por eso es que me enfoqué mucho en usar la metodología histórica. Aparte de que en la investigación general hay un apartado por parte de la universidad donde presenté el capítulo completo, que manejan un apartado, se llama Estado del Arte, que para la metodología de los tecnológicos la manejábamos algo similar, antecedentes, algo así. Entonces, el estado del arte, lo que me dio o lo que me originó fue esa premisa de que tenía que irme hasta el origen de las cosas para poder entender o poder valorar este tipo de arquitectura. Y descriptiva porque lo que se va a hacer es describir lo que hay y por qué está. En sí la metodología histórica, lo relevante de ella es que nos hace vivir el pasado. Bueno, esas son desde mis palabras, ¿verdad? Yo creo que sería una buena manera de describir a la metodología histórica. Nos ayuda a poder entender y vivir el pasado. El objetivo general de la investigación era identificar el origen de esas características fisionómicas de la patrimonial, histórica, y basado también en los instructivos y enfocado únicamente en la vivienda que se tiene, que posee el occidente del estado de Jalisco. En este caso, lo que conllevó toda esta investigación fue a determinar un caso de estudio, ya basado en el objetivo. Y el caso de estudio que se tomó para esta investigación fue el pueblo de Villa Purificación, que coloquialmente y de boca a boca se rumoraba que fue el primer municipio fundado en el periodo de la conquista en el estado de Jalisco. Y ya pues con la investigación me fui dando cuenta de que sí, en realidad sí fue el primero, pero no fue el único. Y aquí voy a hacer una pequeña introducción, un paréntesis para empezar a explicar esas causas o esos orígenes de esta arquitectura. Después de la caída de Tenochtitlan en 1521,
hubo un poderío muy grande que abarcaba toda la Nueva España, que estaba comandada por el conquistador Hernán Cortés. El rey Carlos V tuvo miedo de que el poder de Hernán Cortés se le subiera a la cabeza y se pusiera en contra de la corona, se sublevara. Entonces mandó a un gobernador a América, especialmente a México, para controlar ese poder que Hernán Cortés poseía. Este conquistador fue Nuño de Guzmán, y Nuño de Guzmán llega a México como gobernador, con unas órdenes estrictas de bajar el poder de Hernán Cortés. Pero cuando él llega a México y ve el poder que tenía Hernán Cortés, lo primero que le nació es alcanzar ese poder, y él se dedicó a explorar todo lo que Hernán Cortés en su momento no había alcanzado a explorar. Entonces, le llevó a venir al occidente del estado de Jalisco, y aquí fundó lo que en su momento se llamó la Nueva Galicia, que era el territorio rival de la Nueva España dominada por Hernán Cortés, y la Nueva Galicia dominada por Nuño de Guzmán. Entonces, en este afán de Nuño de Guzmán de encontrar una nueva Tenochtitlan en el occidente de Jalisco, le obligó a crear ciertas villas que servían como farallones de batalla, es decir, que evitaban que el territorio de la Nueva España se extendiera, mientras que tenían ellos ya un territorio controlado. Entonces, estas villas en el estado de Jalisco y otros estados fueron precisamente eso, fueron villas que manifestaban un poder territorial del nuevo gobernador. Estas villas que se fundaron principalmente fueron 5. Tenemos a Villa de Purificación por la primera, la segunda fue Chametla, luego se fundó Compostela en Nayarit, y por último Guadalajara. La capital en ese entonces, cuando llegan las misiones franciscanas, se nombra la capital a Compostela, Nayarit, pero después, con el tiempo, ya en 1549, la sede obispal o el arzobispado se traslada a Guadalajara, y de ahí arranca la historia de Guadalajara, la villa de Guadalajara, que ya comienza como capital y ha prevalecido hasta nuestros tiempos como la capital del estado desde 1549, mientras que Villa Purificación fue fundada en 1533, o sea, sí fue el primer municipio fundado en el occidente de Jalisco, y aquí es donde vamos a enfocarnos en este municipio por tener esa relevancia histórica. Esta fotografía que les presento, esta imagen, es un levantamiento arquitectónico que hizo el doctor Vázquez Piombo, que él delimitó el polígono para el centro histórico de Villa Purificación y manifestó con unos hechurados la cantidad de arquitectura patrimonial que todavía se conservaba de acuerdo a las manzanas. Entonces, el caso de estudio se enfoca en Villa Purificación, pero lógico que va de la mano con la villa, que son las dos villas que tenemos en el estado de Jalisco, la Villa Purificación y la Villa de Guadalajara. En el cuerpo de la investigación, lo que tenemos que destacar es la trascendencia histórica y las peculiaridades. Para este caso, lo que les quisiera platicar es el origen urbano que tienen estas villas. Esto fue lo que más me cautivó en la investigación, y me complace hacerles saber esta información. Miren, por ejemplo, la Villa de Purificación tuvo una primera fundación en 1527 por Nuño de Guzmán, como ya les había comentado, y le dejó la encomienda a Juan Fernández de Híjar, quien a su modo medio constituyó una población. Después, con la rivalidad que aumentó con los años entre Hernán Cortés y Nuño de Guzmán, el rey Carlos V decidió que tenía que apaciguar esta rivalidad y mandó a un virrey, el virrey Antonio de Mendoza, quien prácticamente deportó a los dos a España. Los dos fueron enjuiciados y nunca más retornaron a México. El que quedó comandando y siguió la conquista de México fue el virrey Antonio de Mendoza, quien fue el fundador de la Villa de Purificación en su segunda etapa. Lo más interesante es que el virrey Antonio de Mendoza era un amante de la arquitectura y un estudioso de la arquitectura renacentista, y él fundaba las villas de acuerdo a las ordenanzas carolenses que se
que se tenían para estas ordenanzas estaban basadas en los tratados de la arquitectura renacentista de Vitruvio y de León Battista Alberti. En otras palabras, la urbanización que podemos ver ahorita en Villa Purificación es totalmente renacentista con los principios de la modernidad de aquellos tiempos, bajo el entendimiento del virrey Antonio de Mendoza. Eso fue en 1533. El último asentamiento, después de que se poblaba y se despoblaba, fue en 1787, ya con las ordenanzas de los intendentes. Bueno, la conclusión de todo esto, la importancia del urbanismo radica en que estas pequeñas villas fueron trazadas bajo los preceptos de la arquitectura renacentista. Entonces, esta traza urbana no es cualquier cosa. Estamos ante una traza urbana moderna del Renacimiento totalmente original. Al menos Villa Purificación, ya sabemos que en Guadalajara hubo una intervención ahí en lo que fue Centro Histórico con la Cruz de Plazas, que pues fue una mala intervención. Y bueno, en cuanto a la arquitectura, el origen. ¿Cuál es el origen de esta arquitectura? Esta arquitectura fue hecha y concebida por los españoles que con engaños llegaban a estas villas, porque no fueron traídos, vamos a decirlo así, con certidumbre, sino que se les engañaba para venir acá, se les engañaba bajo la promesa de riqueza. Aquí me llama mucho la atención que la mayor población que vino a México en aquellos entonces era de Extremadura. Y quisiera aquí hacer un paréntesis. Hay una canción del grupo Mecano que dice: mi abuelo salió de Extremadura con una caja de cartón y sueños en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente de Extremadura era de una población económicamente pobre. Entonces, ellos anhelaban riqueza y los fueron traídos a estas nuevas vidas con la promesa de riqueza. Otras personas también venían de Andalucía, que es una de las ciudades más adineradas, o fue en aquellos tiempos, y una en término económico medio fue Castilla. Entonces, la arquitectura que tenemos en este municipio no es una arquitectura vernácula, porque si nos vamos a la definición de vernáculo, dice, es aquella arquitectura que se hace por la gente oriunda. Y en este caso, los oriundos del occidente de Jalisco eran los indígenas, no los españoles conquistadores. Entonces, esta arquitectura no se debería, desde mi perspectiva, llamar vernácula. Entonces, miren, por ejemplo, aquí les traigo unos ejemplos. Las tres imágenes, perdón. Las tres imágenes de la parte de arriba de la diapositiva son de Villa Purificación. La imagen de la izquierda inferior es Extremadura, España en la actualidad. Ese se llama el pueblo fantasma de Extremadura. Y la imagen de la parte inferior derecha, no el edificio de la esquina, sino la vivienda contigua. Esa vivienda, si se fijan, cumple con las características tipológicas que podemos encontrar en Villa. Claro, no las vamos a encontrar exactamente porque estamos hablando de México, y a México y incluso a toda América Latina nunca nos llegó un movimiento arquitectónico original. Ejemplo, el barroco, que nos llega inducido por España, especialmente el barroco rococó, ya muy entrado el siglo XVI, no nos llega exactamente como se manejaba el rococó español, porque aquí se mezcla con la mano de obra indígena, con el pensamiento indígena, y se transforma. De la misma manera pasó con este estilo de arquitectura española. No se manifiesta al 100% con la estilística española, sino que tiene esa esencia, pero se mezcla con la idiosincrasia de una nueva nacencia, de una nueva sociedad. Entonces, estas propiedades estilísticas son las que nos podrían ayudar a catalogar esta arquitectura en otra, vamos a decirlo así, en otra categoría, ya no como una arquitectura vernácula. Y bueno, lo interesante de esto son las conclusiones a las que, se las estoy narrando muy breve, pero es una información muy valiosa que podríamos seguir indagando, y hay muchos nichos de investigación que quedan abiertos. Pero lo más interesante es que, de acuerdo a esta información, este artículo concluye con la propuesta de que la arquitectura de Villa Purificación y de la Villa de Guadalajara, actual Guadalajara, capital de Jalisco, se podría o se debería de catalogar como arquitectura virreinal y no arquitectura vernácula. ¿Por qué virreinal?
porque fue construida y concebida bajo los preceptos del virrey Antonio de Mendoza, no bajo la conceptualización indígena. Entonces, no es una arquitectura vernácula, porque ya les platicaba que no se construyó no fue construida por los oriundos o los nativos, sino por los invasores. Y el mismo podemos catalogarlo como un urbanismo renacentista, a excepción que, como les platicaba en la introducción, estas villas fueron fundadas como farallones de batalla. Lo único que, vamos a decirlo así, en el caso de Villa faltan dos detalles para completar lo que eran las ordenanzas carolenses para el urbanismo. Primero, una quinta calle que atravesara la plaza principal. Esta quinta calle favorecía a los juegos y principalmente tenía la función de ser un espacio lúdico. Y otra cosa que faltan son los portales. ¿Por qué Villa de Purificación no tiene la quinta calle y no tiene los portales? Porque no era una ciudad comercial ni una ciudad turística, era un farallón de batalla. Por eso es que no cumple con esas características de las ordenanzas carolenses. A grandes rasgos, esa es la conclusión de este, vamos a decirlo así, de este pequeño extracto de una investigación mayor, este artículo que yo propongo ahorita para este evento. Y la intención es esa, de que dejemos de menospreciar o de igualar lo que es la arquitectura histórica. Y principalmente, ya por último, para cerrar, un dato: México nunca fue colonia. Una colonia es, por ejemplo, el caso ahorita de Puerto Rico, que es una colonia de Estados Unidos. En Puerto Rico no hay ningún órgano de gobierno de los Estados Unidos, mientras que en México todo el tiempo fue gobernada y mandada por órdenes de gobierno del rey en turno de la península. Es decir, que México no fue una colonia, fue un virreinato hasta entrado el siglo XVIII. Entonces, no podemos o no deberíamos seguir llamando arquitectura vernácula o arquitectura colonial a este tipo de arquitectura. Lo ideal, o la propuesta que nace de este artículo es que se denomine o se catalogue como arquitectura virreinal. Y pues bueno, quedan muchas líneas de investigación abiertas, pero yo quisiera destacar dos para futuras investigaciones, y es cotejar, en cuanto a urbanismo, cotejar esa traza urbana de Villa Purificación y Guadalajara con las ordenanzas de guerra del rey Carlos V, ver qué tanto empatan o qué tan viables son para buscar esa, vamos a decirlo así. El caso de Villa, lo que nos hace falta es una declaratoria para manifestar ya bajo ley centro histórico. Y en el caso de Guadalajara, tal vez no pudiera ser un centro histórico, pero sí se pudiera manifestar como una zona protegida para que ya no se diera este ataque contra la vivienda, contra el urbanismo, ¿verdad? Y la segunda es buscar hacer un programa en el municipio de Villa Purificación, y no sé si Guadalajara lo es, pero Villa Purificación no lo tiene, un programa de catalogación para poder obtener esas declaratorias de centro histórico o de zona de monumentos, alguna orden que pudiera ayudar a Villa Purificación a conservar ese patrimonio arquitectónico que nos heredaron de nuestros antepasados en lo que fue el periodo de la conquista. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas, si es que las hay. Muchas gracias, maestro Eliezer. Bueno, abrimos un espacio de 5 minutos para preguntas o comentarios. Lo pueden escribir en el chat o pueden sentirse libres de abrir el micrófono. Aquí hay una pregunta del ingeniero Mayra. Dice: hola compañero, me gustaría saber cuál fue el principal reto que presentó para realizar esta investigación. Si quiera contestar, maestro Eliezer. Claro que sí. Mire, el principal reto fue el rechazo de la sociedad. La sociedad no está a favor de la conservación, están muy a favor de la modernización. Varias veces me corrieron del pueblo. Fui, ni aún las autoridades sí me avalaban el estar ahí presente, estar haciendo la investigación, pero la sociedad sigue muy aferrada a terminar con este tipo de patrimonio arquitectónico.
Gracias, maestro. Y el arquitecto Rodrigo Tobar, maestro Rodrigo Tobar, también creo que tiene una pregunta. Levantó la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a si ya se tiene alguna clasificación tipológica de la arquitectura del lugar, ya específica para Villa Purificación. Sí, así es, maestro, nomás en el artículo no se plasma. Este es un extracto de una investigación de tesis, y en la tesis sí viene ya la tipología predominante para la catalogación de la arquitectura virreinal de Villa Purificación. En este caso, en el artículo manejo únicamente las generalidades de la arquitectura histórica, pero no las específicas. No ajustaba, pues, las cuartillas. Uh-huh. Más adelante habrá nueva publicación. ¿Cómo se podría obtener después el material de tesis? Sí, la idea es seguir indagando en este tema. Me gustaría concretar mucho lo que es esta catalogación en cuanto a lo que es la estilística y los partidos arquitectónicos, y otra también hacer como un margen más amplio y abarcar lo que es el urbanismo virreinal también. Sí, sobre todo las características de las trazas urbanas, ¿verdad? Así es, que tanto empatan con las ordenanzas de aquellos tiempos. Muy, muy interesante, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias, maestro. Hasta luego. Tenemos aquí a Lorenzo Prudencio, que también levantó la mano. Adelante. Sí, de mi parte, al arquitecto Eliezer por su ponencia, sí, muy, muy apasionado. Felicitarlo como parte de la Academia de Arquitectura de aquí de La Huerta, y muy, muy, muy me congratulo con esa excelente presentación y con la profundidad de algunas cosas que nos expone que yo no tenía en conocimiento, y solamente para felicitarlo. Maestro. Bueno, tenemos aquí en el chat algunos comentarios más, solo que se van sumando. No sé si alguien más quiera levantar la mano para hacerlo en forma directa, pero básicamente son felicitaciones y pues solicitud de que se avance con este tipo de investigaciones. Creo que el maestro Ricardo tenía por ahí algún comentario. No sé si está el maestro por aquí con nosotros. El doctor, perdón. Sí. Pues mire, viéndolo a futuro, primero felicitarlo por la investigación. La verdad, muy interesante. Creo que en nuestro país tenemos un gran hueco histórico, que es justamente este periodo virreinal, donde, como comenta, pues no hay demasiado conocimiento, no hay mucho apoyo, y pues pareciera que lo tendríamos que olvidar, y para mí pues, creo que es muy importante conocer siempre toda nuestra historia completa. Ahorita, considerando que tanto Arandas y Lagos de Moreno van a incorporar el plan de estudios de arquitectura, ¿habría una posibilidad de considerar ampliar el análisis? Digamos, obviamente, pues con el apoyo de los docentes en este lado. Yo creo que sí. De hecho, para el caso de estudio, yo me enfoqué muy así en lo particular por mis alcances, pero yo creo que si hiciéramos alguna comunidad investigación en este ámbito, sí podríamos alcanzar todo lo que es el estado de Jalisco, Michoacán y parte de Nayarit. Para ver todas esas poblaciones que cuentan con las características. Igual Villa Purificación y Guadalajara fueron fundadas directamente por las ordenanzas, pero sabemos que los estilos permean, ¿eh? Van de las ciudades más grandes a las poblaciones más alejadas y más chicas, gradualmente. Entonces, lógico es que este urbanismo y esta arquitectura permeó con el tiempo a poblaciones como Arandas, como las que acaba de mencionar, maestro, pero sí sería bueno ver, por ejemplo, en una comunidad ya investigar esa herencia, cómo llegó, cómo permeó y cómo se plasmó ya con la idiosincrasia local, ¿verdad? de cada zona. Sí, completamente. Pues quedamos pendientes y pues bueno, mucho trabajo por hacer. Muchas felicidades. Gracias, maestro.
Muchas gracias, maestro, por la ponencia. Gracias a todos por los comentarios. Creo que este simposio da esta oportunidad de que nos conozcamos y de que podamos empezar a establecer redes. Nosotros tenemos el Cuerpo Académico de Diseño e Innovación en Puerto Vallarta y uno de los trabajos que actualmente estamos trabajando es el tema de patrimonio aquí en Vallarta, que es distinto, ¿no? Que tiene una realidad distinta, pero creo que es interesante que nos vayamos conociendo para buscar estos puntos de encuentro, ¿no? También a los docentes que damos las clases de análisis crítico de la arquitectura